Jiraiya soltó un suspiro, alivio lavándose momentáneamente sobre sus rasgos. Me alejé a tiempo. Ninguno de ustedes está herido. Volvamos al pueblo. Quería hablar contigo de todos modos. Su declaración, casual pero llena de una corriente de seriedad, despertó la curiosidad de Itachi. ¿De qué querías hablar, Jiraiya-sama? Itachi indagó, su tono traicionó sus intereses. Jiraiya se tomó un momento, su mirada vagando hacia la distancia como si sopesara sus palabras. Finalmente, dijo, he hablado con Okage-sama acerca de tomar a Sasuke como mi discípulo. La revelación golpeó a Itachi, inesperada y significativa. La perspectiva de un entrenamiento de Sasuke bajo Jiraiya, un shinobi de destreza sin parangón y habilidades variadas, no era algo que hubiera anticipado. Sin embargo, los beneficios eran innegables. La tutela de Jiraiya podría ofrecer a Sasuke un camino hacia el crecimiento y la fuerza inalcanzable dentro de los confines tradicionales de sus enseñanzas de clanes. Mientras tanto, en las profundidades aisladas del complejo de Uchiha, Oryu Uchiha estaba solo, su mirada fija en el horizonte mientras el sol mojaba debajo de ella. La tranquilidad de la velada fue un marcado contraste con el caos del día, un raro momento de paz en la vida de un shinobi. Sin embargo, la paz era un huyu de lujo que rara vez se daba. Mientras reflexionaba sobre las posibilidades, Oryu no pudo evitar pensar en las complejidades que quedaban por delante. El plano de espectros, un reino apenas tocado por el conocimiento del mundo shinobi, ahora se le abrió, un camino envuelto en la oscuridad y la intriga. Adivinaré que pronto estaré de visita a la biblioteca, murmuró para sí mismo, la idea de ahondar en textos antiguos y pergaminos prohibidos apelando a su naturaleza inquisitiva. Tomando las recompensas de la primera suprocatada de la búsqueda mundial, camino de Shisui, Oryu examinó la recompensa familiar, una píldora purificadora de sangre. Sacó la pequeña caja de su inventario, mirando la píldora que una vez le había permitido despertar su Sharingan. Con dos tomoe en cada ojo mirándolo desde su reflejo en una superficie cercana, la tentación de sumergirse en una mayor evolución era palpable. Pero en el fondo, sabía que no era el momento adecuado. La idea de regalar este poder a alguien más nunca entretuvo sus pensamientos. Aunque la perspectiva de fortalecer a sus amigos se mantuvo en el fondo de su mente, Oryu era muy consciente de que el poder serviría a su mayor propósito en sus propias manos. Por lo tanto, su objetivo principal seguía claro: fortificar sus propias capacidades. Sin embargo, ahora no era el momento de tales avances. Despertar su Sharingan más a 3 tomoe a su edad actual podría deletrear peligro. La analogía de que ser demasiado brillante podría dañar los ojos resonó con él más que nunca. La satisfacción con sus capacidades actuales eclipsó su ambición, un raro momento de pragmatismo cauteloso para alguien tan impulsado como Oryu. Tomar esto ahora sería como encender un faro en la noche. Atraer todo tipo de polillas, o peor, depredadores, murmuró Oryu a sí mismo. La idea de lograr Mangekyō con la píldora era un sueño fugaz, una ambición atemperada por la realidad de su situación. Oryu tuvo la corazonada de que el efecto de la segunda píldora disminuiría en comparación con el primero, dando el salto a Mangekyō nada menos que una apuesta. Su mente analítica sopesó los riesgos, concluyendo que el salto a 3 tomoe, aunque seductor, estaba lleno de peligros que no estaba preparado para enfrentar. Ser demasiado brillante podría doler, reiteró, poniendo la píldora de vuelta en su inventario con un clic decisivo. Mientras reflexionaba sobre los entresijos de su situación, Oryu no pudo evitar burlarse de la ironía de todo. Aquí estoy, sosteniendo una llave del poder inimaginable, y estoy eligiendo dejar que recoja polvo. El viejo Oryu se habría reído del absurdo, bromeó, la sombra de una sonrisa jugando en sus labios. Si supieran lo que estaba reteniendo. Probablemente se cayeran sobre ellos mismos tratando de conseguir una pieza, reflexionó. Oryu comenzó a planear con anticipación, sus pensamientos firmemente sobre el clan Uzumaki y los secretos que estaban en las ruinas de Uzushigakure. Era una ambición atrevida, ensombrecida por los riesgos de aventurarse en una tierra conocida por sus potentes técnicas de sellado y, potencialmente, sus peligros inexplorados. Sin embargo, el atractivo de descubrir el conocimiento oculto y tal vez, encontrar artefactos que pudieran realzar su destreza, era demasiado tentador para ignorarlo. La idea de tomar una licencia prolongada de la aldea, sin embargo, representaba un obstáculo importante. Convencer Shisui, el Hokage, requeriría una excusa bien hecha, una narrativa lo suficientemente convincente como para concederle esta inusual petición. Necesito algo a prueba de balas, murmuró Oryu para sí mismo, paseando su habitación. Algo contra lo que incluso Shisui no puede argumentar.
Su primera excusa fue arriesgada pero potencialmente efectiva, afirmando que volvería al reino de la citación para entrenar con la tribu Kuroane Owl. Era un secreto que había guardado de cerca, una ventaja que esperaba conservar para una situación terrible. Pero si girar esta historia podría asegurar su licencia, entonces era una carta que estaba dispuesto a jugar. La segunda excusa se apoyó en sus habilidades como espía. Con la reciente actualización a su habilidad Enge, ahora transformada en algo más potente por el sistema, Oryu poseía un borde sin igual en espionaje. Esta nueva forma, es perfecta, reconoció, el mensaje del sistema aún fresco en su mente. Actualización del sistema. Enge Evolution desbloqueada, Shadow Persona Technique. Felicitaciones, Oryu Uchiha. Su maestría sobre el Enge no Jutsu ha evolucionado, dando lugar a la técnica Persona de la Sombra. Esta forma avanzada de transformación trasciende la mera imitación física, permitiendo una integración más profunda de esencia y energía. Shadow Persona Technique, descripción detallada. Essence Mimicry. Más allá de alterar la apariencia, ahora puedes asimilar los matices conductuales y las firmas chakra del individuo en el que te transformas. Esto hace que la detección sea casi imposible, incluso por aquellos familiarizados con la persona original. Chakra Cloak. Una capa sutil de chakra envuelve su transformación, protegiendo efectivamente su verdadera naturaleza chakra de la detección sensorial. Este manto se adapta para imitar la firma de chakra que se está haciendo pasar, mejorando aún más el disfraz. Pie de imprenta de memoria. Obtenga la capacidad de escanear brevemente a individuos, adquiriendo manierismos menores, patrones vocales y recuerdos superficiales para una suplantación más convincente. Rasgos limitados a nivel de superficie para evitar la intrusión y detección de la memoria profunda. Derivado de Yamanaka Techinkes. Con una sonrisa, consideraba la ironía de usar este avance como pretexto. Shisui siempre está hablando de reunir información de otras aldeas. Sería un tonto pasar esta oportunidad, razonó. Sus pensamientos se dirigieron a la mecánica de su plan. Viajar a Uzushigakure no sería solo una simple excursión. Fue un viaje a lo desconocido, un reto que despertó su espíritu aventurero. Necesitaré suministros, pergaminos en las focas Uzumaki, tal vez incluso un disfraz o dos, reflexionó, compilando mentalmente una lista de necesidades. La perspectiva de sumergirse en las profundidades de la tradición Uzumaki, descubriendo técnicas perdidas en el tiempo, envió una emoción a través de él. ¿Quién sabe qué clase de poder escondían? Sellos que podrían hacer parpadear incluso el Sharingan. El reto ahora era presentar su caso a Shisui. Anticipó el escepticismo del Hokage, la mirada cautelosa, las preguntas sonda. Oryu ensayó su argumento, puliendo cada palabra, cada frase, para asegurarse de que golpean la marca. Entrenar con la tribu de Tawon Kuroane mejorará mis capacidades más allá de los confines de las artes tradicionales shinobi, planeaba decir, inyectando un tono de seriedad en su voz. Y mi mejor habilidad Enge abre oportunidades de espionaje sin precedentes. Conocía los contraargumentos de Shisui antes de que se les hablara. Los riesgos, el momento, la posible reacción de un prominente Bin de Uchiha desapareciendo durante años. No estoy desapareciendo. Estoy invirtiendo en la fuerza futura de Konoha, respondería Oryu, listo para detener cualquier objeción con la nitidez de su ingenio. Su plan para visitar la tribu Kuroane Owl no era una mera fabricación. El atractivo de perfeccionar sus habilidades bajo la guía de criaturas famosas por su sabiduría y poderes místicos era genuino. Sin embargo, fue la búsqueda del conocimiento de Uzumaki lo que realmente lo impulsó, un deseo encubierto bajo el disfraz de entrenamiento y reconocimiento. Si juego bien, Shisui me entregará las llaves del reino, pensó, una sonrisa irónica curvando sus labios. La noche antes de su encuentro con Shisui, Oryu yacía despierto, su mente llena de anticipación y aprensión. El camino en el que estaba a punto de embarcarse estaba lleno de incertidumbre, pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar por la promesa de poder y conocimiento. Mantener los secretos de los Uzumaki, para ejercer el poder que podría remodelar el tejido mismo de la guerra shinobi, susurró a sí mismo, una mezcla de determinación y anhelo resonante en su mente. El sol de la mañana encontró a Oryu en la puerta de la oficina de Shisui, sus excusas perfeccionadas a la perfección, su determinación inquebrantable. Okage-sama, comenzó, entrando en la habitación tenuemente iluminada, vengo con una propuesta que podría beneficiar significativamente a Konoha. Expuso sus planes con precisión, detallando los potenciales logros de su entrenamiento con la tribu del Buokuroane y su espionaje en tierras extranjeras. Su argumento fue convincente, reforzado por la reciente mejora de su habilidad Enge.
Shisui escuchó atentamente, su expresión ilegible. La pausa que siguió al terreno de juego de Oryu estuvo embarazada de tensión, un momento estirado por el peso de la decisión. Absolutamente imposible. Shisui finalmente respondió, cerrando a Oryu por completo. Oryu no pudo ocultar su frustración. ¿Por qué? Presionó, no listo para retroceder tan fácilmente. Shisui resopló despectivamente, exponiendo sus razones con un tono que no aborrecía ningún argumento. Eres el prodigio más prominente del clan de Uchi y Konoha. Otros pueblos ya te están haciendo, e incluso ha habido planes de enviarte al daimyo, todo con la esperanza de apagar tu borde y debilitar tu vínculo con el pueblo. Además, fuiste tildado por el sello maldito, y tu nombre ha estado circulando en información que ha llegado a todos los rincones del mundo. Internamente, Oryu se maldijo. Mierda. Debería haberlo borrado de la información. Pensé que elevaría mi posición en el pueblo, pero se convirtió en mi estornilla en su lugar. Pero no iba a rendirse. Okage-sama, como mencioné, mis habilidades en Ge han avanzado a un nivel que ni siquiera el más experimentado shinobi puede detectar. Por favor, al menos déjeme demostrarlo. Shisui suspiró, la frustración evidente en su postura, sin embargo, había un trozo de curiosidad en sus ojos. Bien. Muéstrame. Con un niño, Oryu centró su chakra, el aire a su alrededor brillando mientras activaba la técnica de sombra persona. En un abrir y cerraron la forma del joven Uchiha, sus rasgos moldearon en una réplica exacta del propio Shisui. La transformación fue tan impecable, tan completa, que por un momento, Shisui se encontró mirando fijamente una imagen de espejo. No está mal, Oryu. Pero un truco es un truco. ¿Crees que esto cambia algo? Shisui desafió, aunque con un respeto en su tono. Oryu, aún con la cara de Shisui, sonrió. No solo cualquier truco, Okage-sama. Imagina las posibilidades. Espionaje, desinformación, infiltración. Las ventajas estratégicas son ilimitadas. Su voz, ahora una imitación perfecta de la de Shisui, añadió peso a su argumento. No usó memory imprint en Shisui, ya que no era un shinobi regular. No había necesidad de correr un riesgo. En cambio, dijo, ya formé una red de espionaje, quitándome la web de Itomi. Ahora, con esta nueva habilidad, puedo aumentar mi alcance a cada parte del mundo shinobi, y cuando haya terminado, tendríamos ojos y oídos en cada parte de este mundo. Shisui se sentó, golpeando la mesa con sus dedos. Es peligroso, dijo. Oryu asintió. Debería serlo. De lo contrario, no vale la pena descubrirlo. Sabes que somos vulnerables con Kyuubi ahí fuera. Tenemos que encontrarlo y traerlo de vuelta a Konoha. Shisui frunció el ceño, la mención de Kyuubi agitando una mezcla de ambición y arrepentimiento dentro de él. Desde que ordenó a Fugaku matar a Kusina, con el objetivo de controlar las 9 colas y solidificar su posición, el fracaso del plan lo atormentó. El inesperado desafío de Kusina, su ruptura de Minato de su control, y la posterior muerte de Fugaku fueron golpes a su estrategia. La pérdida de Kakashi y Obito, ambos poderosos frente a Konoha, debilitó aún más su posición. Suerte para él, tomó a Jiraiya bajo su control mucho antes de atacar a Kusina. De lo contrario, Jiraiya tomaría represalias para vengar a su estudiante. Supando, Shisui miró a Oryu, que todavía parecía una réplica de él, y preguntó, ¿y la tribu Kurohana? ¿Qué pueden enseñarte? Oryu sonrió. Tienen un estilo taijutsu especial, Feateru Inkata. Puede aumentar mi poder tremendamente. El interés de Shisui se despertó, a pesar de sus reservas. Feateru Inkata, ¿dices? Suena poderoso. Si pudieras dominarlo. Exactamente, interrumpió Oryu, dejando caer la transformación y volviendo a su apariencia original. No se trata de complacer mis caprichos. Se trata de fortalecer los cimientos de Konoha. Necesitas aliados poderosos, Okage-sama, especialmente ahora. Y yo, necesito ser uno de esos aliados. Shisui permaneció en silencio, su mirada fija en Oryu. La habitación estaba espesa de tensión, el peso de la petición de Oryu colgando en el aire. Finalmente, habló Shisui, su voz atada a la carga del liderazgo. Bien. Le concederé su petición, pero con una condición. La expresión de Oryu se mantuvo neutral, pero su interés era evidente. Nombrarlo. Me reportas directamente. No hay intermediarios. Y sienta que tu misión representa demasiado riesgo para Konoha, abortarás inmediatamente. ¿Está claro? Cristal, accedió Oryu, una sonrisa jugando en la esquina de su boca. Esta fue la ruptura que necesitaba, la oportunidad de explorar y expandir sus poderes más allá de las limitaciones actuales. Gracias, Okage-sama.
No te arrepentirás de esto. Mejor que no, replicó Shisui, pero hubo un toque de impotencia en su tono. Reconoció el potencial de Oryu y la necesidad de sus habilidades únicas en los tiempos tumultuosos en los que vivían. Main Quest. Desentrañando Uzumaki Secrets. Objetivo. Mientras expande su red de espías y entrena con la tribe del Bukurohana, la verdadera misión de Oryu es investigar los misterios de la aldea de Uzumaki. Part 1. Kurohana Owl Tribe Training. Subacitación 1. El rito de las plumas. Objetivo. Undergo la antigua ceremonia de iniciación de la Kurohana Owl Tribe para convertirse en uno de los suyos. Recompensa. Collar de sigil tribal, simboliza la aceptación en la tribu, ofreciendo un impulso pasivo a habilidades sigilosas, XP, 10 SP. Subacitación 2. Entrenamiento en la kata de tarjeta. Objetivo. Entrenar rigurosamente en la kata de plumas, aprendiendo los movimientos y estrategias que definen este arte marcial único. Reward. Winkloa Technique, uses principios del viento para desviar proyectiles y mejorar la evasión, 300 XP, 20 SP. Subacución 3. Abrazando la esencia del Buro. Objetivo. Maestro de la técnica Owl Sig, y aprende a navegar y rastrear a través de las noches más oscuras. Recompensa. Mejorador de la percepción, pisos clarificados que mejoran el enfoque y la percepción del usuario, particularmente útil en el seguimiento y reconocimiento, 300 XP, 30 SP. Subacitación 4. El guardián silencioso. Objetivo. Aplicar su entrenamiento para proteger a la tribu de una amenaza inminente, solidificando su lugar entre ellos. Recompensa. Sellos de lealtad, consegurar la veracidad de la información recibida, 400 XP, 40 SP. PA 2. Expansión de la red de espionaje. Subacitación 1. Consolidación y crecimiento. Objetivo. Fortalecer y expandir la red inicial de Itoni, asegurando que se convierta en un activo vital para Konoha, dragón oculto. Recompensa. Códice de la Lealtad, un manual para reclutamiento de espionaje y contraespionaje, 300 XP, 20 SP. Subquesta 2. El arte del espionaje. Objetivo. Capacitar nuevos espías y establecer métodos de comunicación seguros. Recompensa. Fundamentos de relés de red, facilita una comunicación segura e instantánea con agentes, 400 XP, 30 SP. Subcitación 3. Sombras entre las hojas. Objetivo. Utilice su red para descubrir y frustrar una parcela contra Konoha, demostrando el valor de la red. Recompensa. Signe del infiltrado, un anillo prestigioso que aumenta la estima de Oryu entre los residentes de Konoha y mejora las capacidades de sigilo, al tiempo que concede un modesto impulso al chakra para mejorar el rendimiento de Jutsu, 500 libras XP, 40 SP. Subacitación 4. Ecos de inteligencia. Objetivo. Transmitir regularmente inteligencia crucial al liderazgo de Konoha, manteniendo un flujo de información valiosa. Reward. Ancient Compass, puntos hacia fuentes de chakra, ayudando a descubrir lugares ocultos, 600 XP, 50 SP. Uzumaki Quest. Agachando en la espiral. Subquesta 1. Comienza el viaje. Objetivo. Secretamente llegar a la Tierra una vez perteneciente a los Uzumaki, evitando la detección. Recompensa. Sea el aprendiz Toolkit, estudio de herramientas y pergaminos necesarios para el aprendizaje de técnicas de sellado de Uzumaki, XP, 10 SP. Subacitación 2. Ruinas de los susurros. Objetivo. Explore las ruinas de la aldea Uzumaki, buscando los archivos y artefactos ocultos. Recompensa. Seal Breaker Globes, permite interactuar con sellos complejos sin desencadenar defensas, 300 XP, 20 SP. Subacitación 3. El legado sellado. Objetivo. Aprenda las técnicas avanzadas de sellado que los Uzumaki eran famosas de pergaminos y textos antiguos. Recompensa. Pergamino de la espiral roja, contiene jutsus de sellado avanzado de Uzumaki, 400 XP, 30 SP. Subacitación 4. Secretos de sangre. Objetivo. Investigar los secretos detrás de la poderosa fuerza vital y chakra de los Uzumaki, buscando maneras de despertar estos rasgos. Recompensa. Uzumaki Chakra Seed, una semilla que aumenta lentamente la capacidad de chakra del usuario y las habilidades de curación, 500 XP, 40 SP. Subacitación 5. Ecos del pasado. Objetivo. Descubre la verdadera razón detrás de la caída de la aldea de Uzumaki, reuniendo pistas históricas. Recompensa. Amuleto de los Uzumaki, un amuleto que protege al usuario de sellar jutsus y realza el suyo propio. Uzumaki Chronicles, detalla la historia, las técnicas y las historias del clan Uzumaki, 600 XP, 50 SP. Oryu miró el mensaje del sistema delante de él y sonrió.
El mensaje era una promesa de desafío y oportunidad, su contenido maduro con recompensas potenciales que sin duda empujarían los límites de sus capacidades y asegurarían aún más su posición dentro de Konoha. Tan gran búsqueda, y deliciosas recompensas, reflexionó, sus labios riéndose en una sonrisa irónica. Okage-sama, si puedo recomendar audazmente algo más, aventuró Ryu, su voz tranquila pero que llevaba un sentido subyacente de propósito. Shisui, que ya sentía el inicio de un dolor de cabeza de su anterior discusión, suspiró mucho. Dilo, ordenó, preparándose para otra de las inesperadas proposiciones de Ryu. Quiero enviar a Hinata Ino a entrenar con Tsunade-sama, declaró Ryu, su sugerencia colgando en el aire como un desafío atrevido. Shisui estaba sorprendido. Tsunade, uno de los legendarios Sannin y una figura de inmensa fuerza y conocimiento médico, había sido una persona de interés para Konoha durante bastante tiempo. A pesar de sus mejores esfuerzos e incluso de despachar a Jiraiya para encontrarla, Tsunade siguió siendo esquiva, su paradero un misterio que ni siquiera la extensa red de inteligencia de Konoha pudo desentrañar. ¿Alguien sabes dónde está? Preguntó Shisui, una mezcla de escepticismo y esperanza encajando su voz. La perspectiva de reintegrar a Tsunade en el redil de la aldea era demasiado significativa para ignorarla, sus habilidades un potencial abeja para el futuro de Konoha. Para decepción de Shisui, Ryu agitó la cabeza. La última vez que me salvó, dijo que podía encontrar a una persona que me llevara a ella. Ya te lo mencioné. Su referencia era una peculiar persona intermedia, alguien confiaba lo suficiente como para servir de vínculo entre ella y quienes la buscaban. Esta persona intermedia, de acuerdo con lo que Ryu había compartido antes, poseía un sello que podía comunicarse directamente con Tsunade bajo ciertas condiciones. Condiciones que salvaguardaban a Tsunade de traición o daño. La realización de Shisui amaneció sobre él con un simple A. Había una persona intermedia encargada de contactar a Tsunade en nombre de otros. Sin embargo, el genio de Tsunade era evidente en el diseño del sello. Este sello, una maravilla de la artesanía, fue programado para alertar a Tsunade en condiciones específicas. Poseía la notable habilidad de detectar si la persona que quería verla estaba bajo cualquier forma de amenaza, disfraz, o refugio de intención maliciosa hacia Tsunade. Habiendo aprendido acerca de este sello tanto de Ryu como de Kurenai, Shisui dedujo que debe ser un sello antiguo, posiblemente dejado por Mito, dadas sus capacidades avanzadas para incluso sentir malicia. Algajando su mano despectivamente, Shisui dio su consentimiento. Bien, haz lo que quieras. La idea de que Hinata Ino entrenando bajo Tsunade y potencialmente traer de vuelta su lealtad a Konoha era un prospecto que Shisui no podía descartar fácilmente. Si pudieran navegar por las complejidades de contactar a Tsunade y ganarse su tutela, los beneficios para Konoha y para los individuos involucrados serían inconmensurables. Cuando Ryu partió de la oficina de Shisui, su mente ya estaba compitiendo con la logística de sus próximos movimientos. Su próximo viaje para descubrir los secretos de los Uzumaki y su manipulación de los acontecimientos para enviar a Hinata Ino a entrenar con Tsunade eran apuestas, pero se calcularon. Las recompensas potenciales superaron con creces los riesgos, y Ryu no era ajeno a jugar el juego largo. Adviértelo, es hora de empezar a tirar de unas cuerdas, reflexionó Ryu, sus labios curvando en una sonrisa. Había sugerido hábilmente que Hinata e Ino se embarcaron en un viaje para localizar a Tsunade, una jugada que jugó bien en su estrategia más grande. Tanto Ino como Hinata eran sus mujeres. Ya estaba comprometido con Ino, mientras que Hinata albergaba un profundo enamoramiento para él. Parecía casi seguro que Hinata, también, se vería atraído en su redil en el tiempo. La principal preocupación de Ryu no era necesariamente la contribución potencial de Tsunade a Konoha. Más importante aún, al convertirse en un mentor de estos dos prometedores kunoichi, forjaría una conexión directa con Tsunade, elevando sus perspectivas futuras dentro de la aldea. Además, la fuerza e influencia de Tsunade podría resultar inestimable en tiempos de necesidad. Entrenando con la tribu Kurohame Oul, ahondando en las ruinas de Uzushigakure, y ahora esto, va a ser un momento ajetreado, reconoció Ryu, sus pasos firmes y decididos mientras se dirigía a través del pueblo. Su primer destino fue la floristería, donde tenía la intención de discutir su idea con Ino y sus padres. Ino, siendo su prometida formal, justificó esta conversación tanto como de respeto como de estrategia. Al entrar en la tienda, el aroma familiar de las flores frescas lo envolvió. Inoichi, el padre de Ino, levantó la vista de arreglar un ramo.
A pesar de su respeto por Oryu, derivado de la recuperación del joven Uchiha de las técnicas perdidas de Yamanaka, el rostro de Inoichi tenía rastro de disgusto. No era ningún secreto que estaba menos que emocionado por el compromiso de Oryu con su princesa, viéndolo tan frío y distante para alguien tan vibrante como Ino. Ima, la madre de Ino, saludó a Oryu con una cálida sonrisa, su comportamiento siempre acogedor. Encontró la actitud respetuosa de Oryu encariñada y a menudo se rió de la molestia apenas oculta de su marido. «Oryu, cariño, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó, colocando una flor recién cortada en un jarrón. «Tengo algo importante que discutir», respondió Oryu, escaneando la tienda en busca de Ino. Justo entonces, Ino descendió de las habitaciones de arriba, sus pasos ligeros y su rostro iluminando al ver a Oryu. «Llegas temprano», comentó, su sonrisa ensanchada. Después de intercambiar amabilidades y una breve explicación de sus intenciones, Oryu ahondó en el corazón del asunto. «He estado pensando en el futuro», comenzó, su tono serio pero abierto. «Y la mejor manera de prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. La tutela de Tsunade-sama podría ofrecerte un entrenamiento médico y de combate sin parangón. Es una oportunidad que creo que debemos perseguir». Inoichi frunció el ceño, considerando la propuesta de Oryu. Tsunade-sama es una leyenda, pero su paradero ha sido un misterio durante años. ¿Cómo propones que la encontremos? Oryu conoció la mirada de Inoichi, su confianza inquebrantable. A través de un contacto Tsunade-sama confía. Ella ha dejado claro que este individuo puede guiar a aquellos que considera dignos de su ubicación. Ima miró desde Oryu hasta Ino, sintiendo los beneficios potenciales de tal entrenamiento. «Podría ser peligroso», dijo, su voz teñida de preocupación. Oryu asintió. «Siempre hay riesgo en la búsqueda de la fuerza. Pero les aseguro que los beneficios superan con creces los peligros. No se trata solo de un crecimiento personal, sino de asegurar la prosperidad futura de Konoha». Ino, que había escuchado en voz baja, habló. «Confío en el juicio de Oryu. Si él cree que este es el camino correcto para mí, entonces estoy dispuesto a correr el riesgo». La habitación se quedó en silencio mientras Inoichi e Ima intercambiaban miradas, sopesando la decisión. Finalmente, Inoichi suspiró, su expresión suavizando. «Si crees en esto tan fuertemente, Oryu e Ino están de acuerdo, entonces ¿quién soy yo para interponerme en el camino? Solo prométeme que ambos tenéis cuidado». Oryu ofreció un guiño respetuoso, entendiendo el peso de la concesión de Inoichi. «Gracias. Te prometo que tomaremos todas las precauciones». Después de despedir a los padres de Ino, Oryu e Ino salieron de la florería, sus zancadas sincronizados, reflejando una camaradería nacida de experiencias y secretos compartidos. Mientras caminaban hombro con hombro bajo los vibrantes tonos del cielo de la tarde, Oryu rompió el silencio. Planeó darle la misma oportunidad a Hinata. La sorpresa inicial de Ino rápidamente dio paso a un guiño de entendimiento. Sin embargo, una vacilación visible permanecía en su rostro, lo que llevó a Oryu a alentar la apertura entre ellos. «Dilo. No tienes que esconderme nada», instó. Ino suspiró, reuniendo sus pensamientos antes de expresar su preocupación. «¿Puedes arreglar lo mismo para Sakura? Ella es la mejor con chakra control, y esto podría beneficiarla mucho». La expresión de Oryu se apretó, revelando una mezcla de reticencias y resentimientos pasados. El trato de Sakura a él durante sus días de academia, unido a su alianza con Sasuke en su contra, había dejado una amargura duradera. Sakura se centra en Genjutsu, bajo la tutela de Itachi-sama. Aunque podría sobresalir en Ealinjutsu, su camino es diferente, razonó Oryu, su tono final pero reflexivo de la discordia subyacente. Ino estudió la conducta de Oryu, reconociendo la profundidad de sus sentimientos. Ella sabía de las acciones pasadas de Sakura y, entendiendo la postura de Oryu, optó por no presionar más. La conversación se desplazó a otros temas mientras continuaban su caminata, eventualmente despidiéndose con un respeto mutuo por las perspectivas de cada uno. Después de despedir a Ino, Oryu se dirigió al complejo de Yuga, un lugar que había visitado muchas veces antes para sesiones de entrenamiento con Hinata y Hanabi. Sin embargo, la visita de hoy se sintió diferente. Fue más formal, marcada por una corriente subyacente de anticipación y un sentido de propósito. Al entrar en la tradicional casa de Yuga, Hinata, con una mezcla de emoción y nerviosismo, lo guió hacia el estudio de su padre. Yashiri Yuga, el jefe del clan Yuga, se sentó en el suelo, una figura de autoridad y tradición. Detrás de él estaba su hermano, Hisashi, con Neji sentado cerca.
El ambiente en la habitación estaba cargado, una mezcla de curiosidad y escepticismo dirigido hacia Oryu. Hinata, asumiendo el papel de mediador, presentó a Oryu formalmente, mientras los sirvientes traían té, preparando un escenario para el intercambio diplomático. Padre, tío, este es Oryu Uchiha, comenzó Hinata, su voz constante a pesar de la tensión palpable. Me ha ayudado mucho, no solo con el entrenamiento, sino también compartiendo valiosas percepciones y técnicas. La mirada de Yashi sobre Oryu estaba penetrando, un claro reflejo de sus sentimientos encontrados hacia la Uchiha. Aunque reconoció las contribuciones de Oryu al desarrollo de Hinata, particularmente la mejora significativa que había demostrado desde que adquirió el contrato de citación de Lunar Hare que Oryu le dio, su desconfianza inherente por la Uchiha se quedó en el aire. Oryu Uchiha, reconoció Yashi, su tono neutral pero mandando. Somos conscientes de sus contribuciones. La ayuda que usted proporcionó a Hinata ha sido beneficiada. Hubo un toque de respeto rencoroso en su voz, atemperado por sus prejuicios de larga data. Oryu, consciente del delicado equilibrio que necesitaba mantener, asintió respetuosamente. Gracias, Yashi-sama. Ha sido un honor ayudar a Hinata. Las técnicas del clan Hyuga siempre me han intrigado, especialmente después de presenciar el uso adepto de Hinata del puño gentil. Fue una experiencia reveladora. Hisashi, más abierto de mente que su hermano, dijo. Tu interés en nuestras técnicas es encomiable. Sin embargo, es raro que un Uchiha busque conocimiento más allá de las habilidades de su propio clan. Oryu asintió, mientras respondía. Encuentro fuerza en la diversidad. Por supuesto, mi intención no es robar la herencia del clan Hyuga, que es fuerte en sus manos, complementado con Byakugan. Mi objetivo es simplemente ampliar mi comprensión y habilidades, proteger mejor a los importantes para mí y para la aldea. Su tono era respetuoso, pero firme, enfatizando su compromiso con el crecimiento mutuo en lugar de un beneficio personal. La expresión de Yashi se suavizó ligeramente, un testimonio de la articulación diplomática de Oryu. Su enfoque es encomiable, reconoció Yashi, especialmente dadas las complejidades de nuestro mundo. Hinata intervino, reforzando la posición de Oryu. Padre, fue Oryu quien me ayudó a identificar una debilidad en el 8 Trigrams Palms Revolving Even, permitiéndonos fortalecer las técnicas de nuestro clan. Su visión ha sido inestimable. Yashi era muy consciente del papel de Oryu en la identificación de la falla dentro de la técnica de 8 Trigramas Palms Revolving Even. Había reconocido esta contribución con un guiño medido de reconocimiento. ¿Y cuál es su intención en esta visita? Yashi indagó, su voz una presencia tranquila pero formidable en la habitación. Oryu respiró hondo antes de responder. Propongo que arregle una tutoría para Hinata en los próximos años. Yashi y Hisashi se sorprendieron y visiblemente desagradaron. No podían entender quién podría ser mentor de Hinata mejor que ellos mismos. Yashi estaba a punto de expresar su disgusto cuando Hisashi intervino, su tono más suave pero aún atado a la desaprobación. ¿Y quién, exactamente, tienes en mente para esta tutoría? Preguntó. Oryu sintió el malentendido pero no le importó. Durante una misión reciente, nos arriesgamos con Tsunade-sama junto a Hinata y el resto de mi equipo, la princesa Senju me proporcionó un medio para contactar con ella. Aunque no puedo revelar los detalles debido a la confidencialidad, creo que esto representa una oportunidad para que Hinata y Yamanaka Ino entrenen bajo Tsunade-sama. Por un lado, pueden refinar su control de chakra a través de Medical Jutsu, y por el otro, la fuerza sin parangón de Tsunade-sama podría potencialmente llevar al puño gentil de Hinata en nuevos reinos de poder. Aunque el dúo se sorprendió al escuchar que Tsunade Senju, uno de los Sannin, era el mentor que Oryu tenía en mente para el entrenamiento de Hinata, su escepticismo no menguaba. Por un lado, como la heredera del clan Hyuga, sentían que aprender algo como el Jutsu estaba debajo de Hinata. En segundo lugar, Yashi esnicó despectivamente en la sugerencia de Oryu sobre la mejora del puño gentil con el entrenamiento de Tsunade. ¡Qué basura! Uchiha Oryu, te agradezco por tu ayuda en el progreso de mi hija, pero suave puño, como su nombre indica, es fuerte porque es gentil. No entiendes nuestro taijutsu, así que tampoco deberías tener una opinión. Sus palabras fueron duras, marcando a Oryu como entrometido en los asuntos tradicionales del Hyuga. Oryu se inclinó ligeramente hacia atrás, sus ojos se estrecharon en un desafío. Mientras su rostro permanecía impasible, su postura transmitía un desafío inconfundible. Entiendo sus preocupaciones, Yashi-sama, Hisashi-sama, comenzó, su voz imbuida de una tranquila certeza que exigía atención. Sin embargo, la experiencia de Tsunade-sama va mucho más allá de la mera curación de jutsu.
Su legendaria fuerza es algo de lo que Hinata podría beneficiarse mucho. El puño gentuoso, aunque de hecho se centra en la precisión y la gentileza, tiene un potencial sin explotar para más. Al ver fruncir el ceño en las caras de dos viejos, Oryu no pudo evitar reírse. El sonido, en lugar de aliviar la tensión, parecía solo profundizar la irritación de los ancianos, mientras que Hinata a un lado miraba con una mezcla de preocupación y anticipación. Justo cuando parecía lista para intervenir, Oryu se levantó de su posición sentada, una confianza inconfundible en su zancada. Como dices, Yashi-sama, mi comprensión de tu jutsu de tu clan es realmente limitada. Pero déjame mostrarte lo que la combinación de puño Genle y chakra Enhanced Strength de Tsunade-sama podría lograr. Sin esperar una respuesta, Oryu se acercó a un maniquí de entrenamiento al final de la habitación. La habitación se quedó en silencio, el único sonido fue el suave pater de sus escalones en el piso del tatami. Neji, incapaz de ocultar su escepticismo, observó con una sonrisa, convencido de que la manifestación probaría la ignorancia de Oryu. Oryu se enfrentó al muñeco, su postura relajada, casi indiferente. Con una calma que desmintió la tensión en la habitación, clavó el puño. Al ojo no entrenado, parecía como si su puñetazo apenas hiciera contacto, el maniquí que parecía no afectado. La sonrisa de Neji se amplió, confundiendo la acción de Oryu por la locura. ¿Qué fue eso, Oryu Uchiha? ¿Algún tipo de broma? Preguntó, incapaz de enmascarar su desdén. Sin decirle una palabra, Oryu simplemente agitó la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios mientras daba la vuelta al maniquí. La vista que los saludaba era nada menos que sorprendente. La parte posterior del maniquí, el objetivo del grifo aparentemente suave de Oryu, fue completamente borrado, sus fragmentos esparcidos por el suelo como hojas en el viento. La sonrisa de Neji desapareció, reemplazada por un shock de ojos anchos. Yashi y Zashi tampoco pudieron ocultar su sorpresa, sus expresiones una mezcla de incredulidad y realización. La tranquilidad que siguió fue pesada con las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Este es el concepto que tenía en mente, comenzó Oryu, convirtiéndose en enfrentarse a los ancianos de Yuga, su voz tranquila pero cargando con una profundidad de certeza. Aunque admito que mi conocimiento de las técnicas de puño gentil y Tsunade-sama es superficial, la sinergia potencial entre ellos podría transformar incluso un golpe normal en un golpe devastador capaz de eludir las defensas externas para causar estragos en los órganos internos. La habitación se quedó en silencio, el impacto de las palabras de Oryu hundiéndose. Y así, siempre el líder estoico, fue el primero en recuperarse, su mirada ahora evaluando a Oryu con un nuevo respeto. Tu demostración, nos ha dado mucho que considerar, admitió, aunque las palabras parecían venir con dificultad, su orgullo como cabeza del clan Hyuga chocando con el innegable potencial que acababa de mostrar. Hisashi, más abierto a nuevas ideas e innovaciones, asintió de acuerdo. La idea de combinar las técnicas de refuerzo de la fuerza de Tsunade-sama con el control preciso del chakra de nuestro clan, es revolucionario. La posibilidad de mejorar el estilo de lucha de su clan, particularmente en el contexto de la formación de Hinata, estaba cambiando lentamente la marea de su escepticismo. Hinata, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz teñida de emoción. Padre, tío, piensa en lo que esto podría significar para el clan Hyuga. No solo para mí, sino para todos nosotros. Aprender de Tsunade-sama podría abrir nuevas vías de fuerza y protección para Konoha. Neji, aún visiblemente conmocionado por la manifestación, permaneció en silencio, su anterior desdén reemplazado por la contemplación. La destrucción de la espalda del maniquí con un golpe tan controlado y aparentemente suave fue un testimonio del potencial sin explotar que se acostó en la intersección de sus técnicas tradicionales y la fuerza legendaria de Tsunade. Y así, después de un momento de silencio reflexivo, finalmente asintió. Consideraremos su propuesta, Oryu Uchiha, dijo, la formalidad de su tono suavizado por el reconocimiento subyacente de la visión de Oryu. El crecimiento de Uta y el futuro de nuestro clan son primordiales. Si el entrenamiento con Tsunade-sama ofrece un camino para mejorar nuestras técnicas y fortalecer Konoha, entonces es un camino que vale la pena explorar. La reunión concluyó con una nota de optimismo cauteloso, el escepticismo inicial dando paso a una consideración de las posibilidades que presentó la propuesta no convencional de Oryu. Hinata sacó a Oryu del complejo de Yuga, sus pasos en sincronía mientras navegaban por el camino que se alejaba de la casa ancestral de su familia. Un suave rubor secado las mejillas, más pronunciadas a medida que pasaban por un tramo aislado de follaje, lejos de los ojos indiscretos, revelando pronto su razón.
En una ráfaga de emoción, Hinata envolvió sus brazos alrededor de Oryu, con su voz llevando una mezcla de gratitud y determinación. Gracias, Oryu. Una vez más, te esfuerzas mucho por mí. La respuesta de Oryu fue una suave risita, su mano encontrando su camino a su cabeza en una palmada reconfortante. Te necesito fuerte para que puedas cuidarme la espalda, dijo, ofreciéndole una sonrisa que hablaba de camaradería y una promesa tácita. La sonrisa de Hinata se ensancionó, sus ojos brillando de resolución. Te prometo que siempre te cuidaré la espalda, prometió, su voz firme a pesar del revuelo en su corazón. Te atendré a eso, contestó Ryu, su tono de luz pero subrayó con sinceridad. Con un último guiño, se alejó, dejando atrás el refugio del follaje mientras se dirigía a la casa de Kurenai. Avisó a todos los demás, y era hora de decírselo a su sensei. Ignorando a Asuma, como Oryu no podía importarle menos, le pareció necesario informar a Kurenai sobre su inminente viaje. A diferencia de Shisui, donde tuvo que navegar cuidadosamente por la conversación, con Kurenai, Oryu sintió que un enfoque directo sería suficiente. Ella merecía saber que se embarcaría en un largo viaje, aunque no las verdaderas razones detrás de él. En su lugar, planeaba apegarse a la historia de portada que usó para Shisui reparando una red de espionaje y entrenando con su tribu inicoradora. Caminando hacia la residencia de Kurenai, Oryu ensayó lo que diría, asegurando que sus razones sonaban convincentes sin revelar demasiado. Las calles de Konoha estaban llenas de vida, pero apenas se dio cuenta, así que estaba enfocado en la tarea a la mano. Llegando a su puerta, llamó, esperando a que Kurenai respondiera. La puerta se abrió, revelando a Kurenai, que los saludó con una sonrisa. Oryu, ¿a qué debo el placer? Sensei, tengo algo importante que discutir, comenzó Oryu, entrando mientras Kurenai le hacía un gesto para que lo siguiera. Se establecieron en la sala de estar, donde se tomó un momento para recoger sus pensamientos. La expresión de Kurenai se volvió seria, sintiendo la gravedad de la visita de Oryu. ¿Qué tienes en mente? Voy a dejar el pueblo por un tiempo, declaró Oryu, observando de cerca la reacción de Kurenai. Tengo la intención de expandir mis conocimientos y habilidades, centrándose particularmente en el espionaje y promoviendo mi entrenamiento con mi tribu de convocatoria. Kurenai asintió, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. Eso suena como una empresa significativa. ¿Cuánto tiempo planeas estar fuera? La línea de tiempo es incierta. Sin embargo, es necesario para mi crecimiento y, en última instancia, beneficiará a Konoha. El tono de Oryu era firme, sin dejar espacio para el debate. Entendiendo las implicaciones, suspiró Kurenai. Supongo que esta no es una decisión que hayas tomado a la ligera. ¿Y tu equipo, sin embargo? ¿Has considerado cómo tu ausencia podría afectarlos? Lo he hecho, contestó Oryu, inclinándome hacia adelante. De hecho, eso es parte de por qué estoy aquí. No solo para informarles de mi partida, sino para discutir el entrenamiento de Hinata con Tsunade-sama. Las cejas de Kurenai se levantaron por sorpresa. ¿Tsunade? Eso es ambicioso. ¿Cómo arreglaste eso? Oryu sonrió un poco. Voy a decir lo que Tsunade-sama me dio la última vez. Es una oportunidad valiosa para ella. También sugerí que Ino entrenara con Tsunade, centrándose en el jutsu médico y mejorando su fuerza. Tanto Hinata como Ino bajo la tutela de Tsunade podrían cambiar el paisaje de las capacidades de nuestro pueblo, reflexionó Kurenai, el shock inicial que da paso a la emoción. Pero no será fácil. Tsunade-sama es, esquivo y malhumorado. Soy consciente, reconoció Oryu. Pero tengo esperanza. Se irán pronto para buscarla. ¿Y qué hay de Shino? Preguntó Kurenai, su preocupación por todos sus estudiantes evidente. La expresión de Oryu se volvió ligeramente apologética al dirigirse a Kurenai, su voz llevando un toque de arrepentimiento mezclado con determinación. He investigado la búsqueda de un mentor para Shino también, pero dada la naturaleza única de las técnicas de Aburame, ha demostrado ser más desafiante. Por ahora, continuará su entrenamiento aquí en Konoha. Aunque quería encontrar un mentor para Shino, la naturaleza especializada de las técnicas del clan Aburame representaba un obstáculo significativo. Internamente, Oryu contempló varios fanfas a los que tuvo acceso, donde Aburame Jutsu fue representado con un poder extraordinario. Aunque no estaba claro si Shino podía dominar tales técnicas, Oryu estaba decidido a ofrecerle la oportunidad, con el objetivo de proporcionar todas las ventajas posibles. Después de hablar un poco más con Kurenai, llegó el momento de salida, marcado por un gesto más personal que las habituales despedidas. Cuando Oryu se fue, Kurenai se le acercó, el peso emocional del momento evidente en su zancada.
Ella lo envolvió en un abrazo apretado, sus brazos firmes alrededor de su marco, transmitiendo una mezcla de preocupación y apoyo inquebrantable. Ten cuidado, susurró, su voz imbuida de una ternura rara vez mostrada. Oryu, aunque inicialmente sorprendido por la intensidad del gesto, respondió con una suave palmada en la espalda, una promesa silenciosa de atender su advertencia. Con las palabras cautelosas de Purena y resonando en su mente, Oryu fijó su mirada en la residencia del clan de Aburame. Cuando Oryu llegó al complejo del clan de Aburame, navegó hábilmente a través de los insectos defensivos que custodiaban el perímetro. Su comprensión de cómo los insectos percibían que el mundo había mejorado significativamente desde su primer spar contra Shino, donde su genjutsu había demostrado ser ineficaz contra ellos. Ahora, equipado con este conocimiento, fue capaz de manipular su percepción, colándose a escondidas sin desencadenar ninguna alarma revelación de su crecimiento en el arte de la ilusión. Golpeando suavemente en la ventana de Shino, esperó pacientemente. El estoico adolescente apareció momentos después, abriendo la ventana con una calma que desmintió la sorpresa que Oryu sabía que sentía. Oryu, saludó Shino, su voz tan compuesta como siempre, aunque Oryu captó las débiles señales de shock en su comportamiento, por lo demás sereno. Dejaré Konoha para entrenar pronto, y Hinata también saldrá a estudiar bajo Tsunade-sama. Tristemente, no soy capaz de encontrar un mentor para ti, explicó Oryu, su tono que lleva un toque de arrepentimiento por no poder proveer a Shino como lo había hecho con los demás. Shino, siempre pragmático, agitó ligeramente la cabeza. Nuestras técnicas de clan son únicas, reconoció, al entender los desafíos en la búsqueda de tutoría externa para sus habilidades especializadas. Aprovechando el momento, Oryu extendió un pergamino hacia Shino. Esta técnica es algo que pensé. No sé si es posible implementarlo, pero si hay alguien que puede hacerlo, eres tú, dijo Oryu, su voz imbuida de confianza en las capacidades de Shino. Mientras Shino desplegaba el pergamino y escaneaba su contenido, su habitual incompasión dio paso a una rara exhibición de shock. Esto es, comenzó, su voz arrasando mientras absorbía la información que se le hacía. Algo pensaste, terminó Oryu para él, una sonrisa jugando en sus labios ante la reacción de Shino. No tiene nada que ver conmigo, lo tengo, agregó, enfatizando la importancia de mantener esto entre ellos. Shino asintió de acuerdo, el peso del gesto no perdido en ninguno de ellos. Luego, en una rara exhibición de camaradería, intercambiaron un breve, broauga, un simple pero profundo reconocimiento de su vínculo como compañeros de equipo y amigos. Con eso, Oryu se fue, de vuelta a las calles de Konoha. En los siguientes días, Oryu finalizó sus preparativos, navegando cuidadosamente las despedidas con unos pocos que venía a considerar con una apariencia de respeto o cariño dentro de Konoha. Hanabi, al enterarse de las inminentes salidas tanto de Oryu como de Hinata, no pudo enmascarar su consternación. Sin embargo, la promesa de Oryu de convocar su propio contrato a su regreso sirvió como un consuelo agridulce, persuadiéndola de aceptar a regañadientes su decisión. Con las despedidas necesarias a sus espaldas, Oryu dirigió a Hinata e Ino, conscientes de las colas ocultas asignadas por Yashi e Inoichi, hacia un pueblo cercano. Su destino era un pub local conocido solo por unos pocos privilegiados con el conocimiento que Tsunade había impartido durante su último encuentro. A su llegada, el dueño del pub, reconociendo la seriedad y el mensaje codificado que se retransmitió Oryu, los acompañó a través del pub a un cuarto trasero aislado. El ambiente era espeso de anticipación, un marcado contraste con la animada broma que llenó la parte delantera del pub. Dentro de la habitación tenuemente iluminada, el propietario produjo un pergamino sellado, poniéndolo ante ellos con una severa advertencia: normalmente, solo los que tienen la contraseña proceder, pero sus intenciones necesitan verificación. Tsunade-sama insiste en este protocolo. Mientras cada uno se turnaba para tocar el pergamino, se desvaneció en un soplo de humo, revelando un pasaje oculto. La voz del dueño era firme, enlazada con una comprensión tácita de las apuestas: sigue este camino. No puedo permitir que los que te han seguido sigan adelante. Asintió a su reconocimiento, Oryu tomó la delantera, con Hinata e Ino muy por detrás. Su viaje a través del túnel era silencioso, cada paso resonando suavemente contra las paredes, un recordatorio rítmico del camino que estaban a punto de pisar. Después de lo que parecían horas, emergieron en una abertura, la repentina exposición a la luz del día cegadora momentáneamente. La mujer, que los ha dirigido hasta ahora, habló una vez más. Tsunade-sama estará aquí en breve. No se equivoquen, cualquier señal de engaño y ella desaparecerá antes de que te des cuenta. Oryu asintió, reconociendo la ayuda de la mujer.
Gracias por guiarnos aquí. Con una ola de su mano, se retiró de nuevo en el túnel, que desapareció como si nunca hubiera estado allí. Qué cauteloso, comentó Hinata, activó su Byakugan, escaneando la zona donde había estado la entrada del túnel. ¿No hay túnel, no? Oryu inquirió, dirigiéndose a Hinata para su confirmación. Hinata asintió, sus ojos aún escaneando la zona. Sin embargo, no lo entiendo. Agitando la cabeza, Oryu explicó. Es simple. Si el túnel conducía directamente a Tsunade, cualquiera podría obligar a la mujer a abrirlo, o peor aún, matarla y volar a través de la pared. Pero Tsunade-sama tiene varias medidas de seguridad. Primero, la contraseña. Sin ella, casi no hay manera de conseguir el pergamino para contactarla. Digamos que usamos la fuerza para robarlo de la mujer, o ponerla bajo un genjutsu. Cuando toca el pergamino detectaría si estuviera bajo control o angustia. Continuó. Entonces está cómo funciona el pergamino para la persona que quiere hablar con Tsunade-sama de nuevo. Si están bajo una ilusión, control o tienen intenciones maliciosas, el pergamino alerta a Tsunade-sama. Si ninguna de estas condiciones se cumple, un túnel que no estaba allí antes se abre y lleva a la gente a un lugar que solo Tsunade-sama sabe, lo que hace imposible emboscarla. Una vez escuché que es imposible encontrar a Tsunade-sama si no quiere ser encontrada. Poco después, Tsunade llegó con Shizune, que estaba agarrando a su cerdo, Tontón, bajo su brazo. Tsunade echaron una mirada escéptica a Oryu y le preguntó, ¿el sello activó? Ella era aparentemente consciente de que eran ellos los que la habían buscado, recordando la condición bajo la cual ella había permitido previamente que Oryu la encontrara debido a la maldita sello que Orochimaru había puesto sobre él. Estoy aquí por otra razón, Tsunade-sama, comenzó Oryu, su tono tranquilo pero firme, señalando la importancia de su encuentro más allá de su situación personal. Tsunade esniñó despectivamente, su mirada cambiando entre Hinata e Ino. ¿Usted desperdició su oportunidad de encontrarme por algo que no sea salvar su lamentable vida? Ella interrogó, su voz plagada de incredulidad. Oryu se rió a la ligera, un aire de confianza envolviéndolo. Algo así, respondió, sin ser disuadido por el escepticismo de Tsunade. Volviendo a ellos, Tsunade declaró rotundamente. Me niego. Su negativa no fue inesperada para Oryu, pero Hinata e Ino no pudieron ocultar su preocupación. Habían viajado lejos, y la posibilidad de que sus esfuerzos fueran en vano se cierne en grande, amenazando con amortiguar sus espíritus. Sin miedo, Oryu persistió, ¿al menos no me oirás? Su petición provocó que Tsunade se detuviera, reconsiderando su postura mientras se volteaba para enfrentarlos una vez más. ¿Quieres que los tome como mis asistentes y les enseñe? Dedujo, su experiencia permitiéndole captar la esencia de la petición de Oryu con solo un vistazo. Increíble. Lo descubriste con solo una mirada, comentó Oryu, aplaudiendo ligeramente en el reconocimiento de la aguda intuición de Tsunade. No intentes halagarme, mocoso. Tengo mucha experiencia para caerme en ello, replicó Tsunade, su sonrisa transmitiendo tanto la diversión como un toque de desafío. Sin forzados, Oryu presionó, ¿por qué te niegas? La respuesta de Tsunade fue sencilla. Soy demasiado perezosa para cuidar de niñera. Asintió, Oryu me propuso. ¿Qué tal una apuesta? La expresión de Tsunade se volvió agria ante la mención de una apuesta, recordando su último encuentro. Sin embargo, las siguientes palabras de Oryu despertaron su interés. Sacar un pergamino, ofreció. En esto está toda mi posesión, vale una cantidad considerable de dinero. Si ganas, es tuyo, y nos iremos así. Si gano, te la daré, pero debes enseñarles con todo lo que tienes. Tsunade dudó, mordiéndose el labio. ¿Quién sabe cuánto tienes ahí? ¿Debo dejarme impresionar por el escaso dinero que tienes? Ella cuestionó, tratando de restar importancia a las apuestas. Oryu no mordió el anzuelo. Esto también es una apuesta, ¿no? ¿Tengo mucho dinero o no? La única manera de saber es jugar, respondió, sus palabras desatando un destello de intriga en los ojos de Tsunade. Después de un momento de contemplación, Tsunade aceptó el reto, su espíritu competitivo que anulaba sus reticencias iniciales. Bien, ¿cuál es la apuesta? Ella inquirió, su comportamiento cambiando a la de un jugador experimentado listo para apostar su reclamo. La sonrisa de Oryu se profundizó, saboreando la tensión del momento. Elegís el juego, Tsunade-sama. Dice, cartas, cualquier cosa, siempre y cuando sea un juego de suerte. Incluso podría disipar mis preocupaciones sobre esta apuesta, dijo, su confianza inquebrantable. La expresión de Tsunade se agrió inmediatamente, su irritación palpable. ¿Realmente estás pidiendo una paliza, no?
Ella se rompió, su temperamento legendario que ardía ante el desafío que se le había presentado. Sin problemas, Oryu se rió, el sonido resonó ligeramente en el claro. Entonces, ¿qué va a ser? Su confianza no era infundada. La notoria mala suerte de Tsunade era casi una leyenda en sí misma. La última vez que apostó, Oryu había usado un par de dados que se había hecho a sí mismo. A pesar de darle a Tsunade los dados cargados, asegurando que su victoria debería haber sido una certeza, todavía perdió un testamento de su suerte abismal. Tsunade miró a Oryu por un momento, una mezcla de exasperación y molestia en su mirada. Cards, declaró finalmente, decidiendo confiar en lo que consideraba el menor de dos males en el ámbito del juego. Jugaremos un simple juego de alto sorteo de cartas. La carta más alta gana. Lo bastante simple incluso para ti, dijo, su tono goteando con sarcasmo. La sonrisa de Oryu no vaciló. Simple, Tsunade-sama. Veamos cómo la suerte nos favorece hoy, respondió, sus ojos brillando de expectación. Las apuestas eran altas, no solo en términos de la apuesta en sí, sino en lo que representaba para los futuros de Hinata e Ino. Mientras Tsunade barajaba la cubierta con facilidad práctica, Hinata e Ino estaban de pie, observando el intercambio con respiración bañada. A pesar de sus reservas iniciales sobre el método poco convencional para asegurar su entrenamiento, no pudieron evitar ser atraídos al drama que se desarrolla ante ellos. Con un florecimiento, Tsunade terminó de barajar y sostuvo la cubierta hacia afuera a Oryu. Corta la baraja, instruyó, un procedimiento habitual en juegos de cartas, pero que se sintió cargado de trascendencia en las circunstancias actuales. Oryu se comprometió, dividiendo la baraja con una moción deliberada antes de devolverla a Tsunade. Ella dibujó dos cartas, poniéndolas boca abajo en una mesa improvisada formada a partir de su pergamino de convocatoria. Elige uno, dijo ella, su voz neutral pero la tensión en sus hombros traicionó su anticipación. Oryu extendió la mano, su mano flotando entre las dos cartas por un momento antes de seleccionar la de la derecha. Tsunade se llevó el otro. A la 3, anunció Tsunade, su agarre en su tarjeta apretando. 1, 2, 3. Convirtiendo sus cartas simultáneamente, la anticipación palpable en el aire, las miradas de los espectadores estaban pegadas a la escena que se desarrollaba. Tsunade, con un raro parpadeo de esperanza, y Oryu, una calma inquebrantable en su comportamiento, reveló sus manos. La tranquilidad que siguió se rompió solo por el ligero rusto de las hojas en la suave brisa, un marcado contraste con la tormenta de emociones que azota dentro de cada observador. La carta de Tsunade, una reina de los corazones, tenía ante sí una carta alta por cualquier estándar, y en circunstancias normales, un probable vencedor. Sin embargo, el silencio que envolvió al grupo no fue de triunfo sino de incredulidad suspendida. Los ojos de Tsunade, anchos con la realización de lo que estaba por venir, se elevaron lentamente a la carta de Oryu, la inevitabilidad de su destino asentándose. Oryu, con una lentitud deliberada, convirtió su tarjeta para revelar al rey de las espadas, un florecimiento casi teatral a su movimiento. La tarjeta, negra e imponente, contrastaba con la de Tsunade, su propia presencia una declaración de la victoria de Oryu. Oryu entregó el pergamino a Tsunade con una sonrisa. Espero que puedas reconocer tu pérdida. Tsunade esniró, su orgullo herido pero su integridad intacta. ¿Quién crees que soy? Nunca vuelvo a mi promesa. Oryu no pudo evitar reír, la ironía de la situación demasiado rica como para ignorarla. Escuché diferente a varias personas que debes. El comentario golpeó un nervio, la cara de Tsunade desgarrando un tono más profundo de rojo. Es un retiro temporal, mocoso. Cuando gane bastante, les devolveré a todos, defendió, aunque su tono carecía de su confianza habitual. De pie, Oryu agitó la cabeza, diversión despejada en sus ojos. Bueno, te di suficiente inversión. Esperemos que consigas la cantidad pronto. Mientras Tsunade deshizo apresuradamente el sello en el pergamino, una cascada de dinero cayó sobre la mesa, provocando un grito de incredulidad. Soy rico. Ella exclamó, sus ojos bien abiertos mientras tomaba la cantidad. Oryu había sido honesto. Este era todo el dinero que había acumulado a través de misiones y un par de fuentes de ingresos pasivos. No le importó separarse de él, sobre todo porque los ingresos pasivos de Wave Country por sí solos le habían reportado una suma considerable. Además, tenía planes de asaltar algunos escondites de bandidos en su camino a la aldea Uzumaki para ganar más. Hinata e Ino, testigos del intercambio, no pudieron evitar compartir una mirada de alivio mezclada con asombro. El calculado riesgo de Oryu había dado sus frutos, asegurando una oportunidad de toda una vida.
Sin embargo, la mirada de Hinata permanecía en Oryu, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. Sabía de los talentos de Oryu y su inclinación por la planificación, pero la generosidad que había mostrado, tanto en la apuesta como en su disposición a invertir en su futuro, era algo que no se había dado cuenta del todo hasta ahora. Una exhalación colectiva, una mezcla de alivio e incredulidad, arrasó con el grupo, la legendaria mala suerte de Tsunade sosteniendo la verdad incluso ante lo que parecía una victoria segura. El momento, pesado con el peso de la derrota de Tsunade, fue salpicado por una suave e incrédula risa de Shizune, su mano cubriéndose la boca como para sofocar el sonido. Mientras se preparaban para irse con Tsunade, dos chicas se plantaron ante Oryu, sus expresiones una mezcla de gratitud y tristeza, un reconocimiento silencioso de la inminente separación. Ino, comprometida con Oryu, se adelantó primero, sus ojos brillando con lágrimas sin destrozar. Ella envolvió sus brazos fuertemente a su alrededor, su abrazo firme pero transmitiendo la vulnerabilidad que sintió en ese momento. Prométeme que estarás, tened cuidado, susurró, su voz suave suplicando amortiguar su pecho. Oryu, aunque no suele ser uno para muestras abiertas de afecto, devolvió el abrazo con una suave firmeza. Siempre lo soy, respondió, su tono ligero pero sincero. El humor en el que a menudo se encubría estaba ausente ahora, reemplazado por una comprensión del peso de su preocupación. Retirándose, Ino le miró, sus ojos buscando tranquilidad. Lo sé, pero, solo, ten cuidado, dijo, su voz firme a pesar de la corriente emocional. Oryu sonrió, una pista de su habitual confianza de regreso. Estarás demasiado ocupado convirtiéndote en el mejor estudiante de Tsunade-sama para extrañarme, bromeó, tratando de aligerar el ánimo. Sin embargo, su mirada se suavizó al añadir, volveré antes de que te des cuenta. Y espero que hayas aprendido una o dos cosas para entonces. Ino logró una pequeña sonrisa, valorando su intento de aliviar sus preocupaciones. Te atendré a eso, dijo, haciéndose a un lado para darle a Hinata su oportunidad de despedirme. Hinata se acercó tímidamente, las emociones arremolinándose dentro de ella evidentes en sus mejillas enrojecidas y en la forma vacilante que se movía. Como Ino, envolvió sus brazos alrededor de Oryu, su abrazo transmitiendo una multitud de sentimientos que no podía poner en palabras. Su voz, cuando finalmente habló, apenas estaba por encima de un susurro. Gracias, Oryu. Por todo. La respuesta de Oryu fue más sobria esta vez, un reflejo del vínculo que compartía con Hinata. Sigue entrenando duro, Hinata. Quiero ver cuánto has mejorado cuando regrese, dijo, ofreciéndole aliento y reconociendo su dedicación. Hinata asintió, alejándose un poco para mirarlo. Lo haré. Yo, te echaré de menos, admitió, con la voz enlazada con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Oryu, en un raro momento de ternura, levantó la mano para cepillarse suavemente un mechón de pelo de la cara. También te echaré de menos. Pero este entrenamiento es importante. Para ti, para Ino, para todos nosotros, dijo, su voz baja y seria. Mientras se separaban, Hinata e Ino, ahora encargados del desafío monumental de aprender de Tsunade, se mantuvieron al lado del otro, su determinación endurecida por la perspectiva de su tutoría y la separación de Oryu. Lo vieron mientras se volvía a irse, sus ojos húmedos de lágrimas que hablaban tanto de gratitud por su apoyo como por el dolor de su ausencia. Oryu, sintiendo sus miradas en la espalda, se detuvo un momento. Sin dar la vuelta, dijo, cuídase el uno al otro. Y no hagas que Tsunade-sama se arrepientara de su decisión. Sus palabras, aunque habladas en el aire, llevaban el peso de sus expectativas y su creencia en su potencial. Golpeando la carretera, Oryu abrió el mapa del sistema para deducir su ubicación. Encontrándose un poco alejado del país del fuego, en la región de agua caliente, marcó su rumbo hacia el sur, hacia el país de la ola. Debido a su ayuda para completar varias subcomisiones, los ciudadanos del país de Wave se sintieron en deuda con él, aunque desconocieran las razones detrás de su gratitud. La influencia del sistema funcionó de maneras misteriosas, incrustando un sentido de positividad hacia Oryu en la mente de la gente, similar a cómo la reputación o el rumor podrían funcionar en el mundo real. Aunque Oryu no entendía del todo cómo el sistema cuantificaba estos sentimientos, confió en su juicio. Si el sistema indicara que la gente del país de ondas lo vería favorablemente, confiaba en que lo harían. El viaje al país de la ola fue largo, y Oryu no tenía intención de llegar al Whirlpool Country todavía. Su objetivo inmediato era encontrar un lugar seguro para llamar a Yoru y regresar a la tribe de Bokurohana para su entrenamiento. Además, pretendía expandir su red de espionaje.
Comenzando en la región de Hotwater, planeaba cazar lentamente bandidos para realizar buenas acciones y completar una búsqueda del sistema que había aparecido no hace mucho. Suspirando, Oryu revisó su mapa y sus misiones. La interfaz del sistema Gamer brilló en la existencia ante sus ojos, desvelando un extenso mapa del mundo shinobi. Los colores vibrantes habituales eran moderados, fundidos en gris, excepto para varios puntos azules pulsantes esparcidos por el paisaje. Estos puntos, que representaban su red embrionaria de informantes y espías, parecían burlarse de él con su escasa distribución. Primera búsqueda mundial. Sombras de influencia. Objetivo. Expanda tu red de espionaje a través del mundo shinobi para aumentar tu influencia y reunir inteligencia crucial. Utilice esta red para salvaguardar el futuro de la facción escogida, manipulando eventos de las sombras para asegurar la prosperidad de sus aliados y la caída de sus enemigos. Etapas. 1. Fundamentos de la sombra. Comience consolidando su base de operaciones en la base oculta elegida. Utilice sus contactos existentes para reclutar a individuos leales de los rangos inferiores de la sociedad, aquellos cuyas vidas han tocado o pueden tocar. Las tareas incluyen la erradicación de los grupos de bandidos que amenazan a aldeas remotas, la solución de controversias y la prestación de ayuda durante las crisis. 2. La web se expande. Con una base estable, extienda su alcance a las tierras vecinas. Céntrate primero en las ciudades fronterizas y en los pueblos más pequeños, lugares donde la presencia shinobi es mínima, pero la información fluye libremente. Establezca casas de seguridad y caídas muertas. Utilice sus habilidades para proteger estas áreas de amenazas menores, ganándose la confianza y la lealtad de los lugareños. 3. Echoes in the Dark. A medida que su red crece, comience a dirigirse a ciudades más grandes y pueblos escondidos. Inserta a tus espías en varios estratos sociales, desde caravanas de comerciantes hasta los séquitos de los nobles viajeros. Inicia operaciones encubiertas para interrumpir los planes de sus adversarios sutilmente, asegurando que su participación no sea detectada. 4. The Shadow Council. Con espías en posiciones clave en todo el mundo shinobi, forman un círculo íntimo de asesores y agentes de confianza. Este consejo supervisará las operaciones, analizará la inteligencia y planificará maniobras estratégicas para beneficiar a Konoha y la Uchiha. Su influencia dará forma al paisaje geopolítico, dirigiendo el flujo de comercio, alianzas y conflictos de entre bastidores. 5. Un nuevo orden mundial. Con la red de espionaje totalmente operativa y en su apogeo, aprovecha tu inteligencia amasada para desmantelar o debilitar a tus enemigos sutilmente. Guía el destino de las naciones, previniendo las guerras o asegurando su brote cuando sea beneficioso para los intereses de sus intereses. Su objetivo final es crear un nuevo orden mundial donde su paz se mantenga bajo los ojos vigilantes de su red, con ustedes en su corazón. Recompensas. Para cada etapa completada, recibirás mejoras significativas a tu sistema de jugadores, incluyendo el aumento de XP, elementos especiales que mejoran el sigilo y la recolección de información, y habilidades únicas que refuerzan tus habilidades de manipulación y planificación estratégica. Completar la búsqueda le otorgará el título de Maestro de las Sombras, aumentando significativamente su reputación e influencia a través del mundo shinobi. Como Oryu contempló la búsqueda, los puntos azules en el mapa comenzaron a pulsar más vigorosamente, haciéndole señas para que comenzara su gran diseño. Actualización de la sedimentación. Función de alerta de aflicción. Nombre de la función. Alerta de penes. Descripción. El sistema Gamer ha integrado una nueva característica en la interfaz de Oryu Uchiha, la alerta de dolor. Esta función está diseñada para notificar a Oryu de individuos en apuros dentro de sus inmediaciones. Utilizando un sofisticado algoritmo de detección, el sistema escanea señales de angustia emocional, señalando su fuente con notable precisión. Las alertas proporcionan a Oryu oportunidades en tiempo real para ayudar a los necesitados o explotar la situación en su beneficio, ampliando aún más su red de influencia. Funcionalidad. Mecanismo de alerta. Cuando en un cierto radio de un individuo o grupo angustiado, Oryu recibe una notificación discreta detallando la naturaleza y la ubicación de la señal de socorro. Opciones para la participación. Al recibir una alerta, Oryu puede elegir asistencia, ayudar a los individuos angustiados, potencialmente reclutarlos en su red o ganarse su gratitud, que puede traducirse en información o favores valiosos en el futuro. Explotar. Ayudar a los asaltantes en su lugar, subyugarlos a través de la fuerza o la astucia para servir a sus propósitos. Esto puede llevar a adquirir activos no deseados pero útiles. Seguimiento de la influencia.
Cada acción tomada en respuesta a una alerta de dolor afecta la influencia de Oryu dentro del mundo shinobi. Las intervenciones exitosas aumentan el alcance y la eficacia de su web. Rastreador porcentual de sistema. El sistema ahora incluye una característica para rastrear el porcentaje del mundo shinobi bajo la influencia de Oryu a través de su red de espías. Inicialmente, este porcentaje se sitúa en el 0,5%, lo que representa la etapa naciente de la expansión de su red. La influencia se puede ampliar mediante la participación activa con Distress Alerts, entre otras iniciativas estratégicas que Oryu emprende. Mientras caminaba por el bosque hacia el país de ondas, un pensamiento le llamó la atención sobre la necesidad de un seudónimo para su red de espionaje. Hablando consigo mismo en su mente, murmuró, ¿debería dejar que suene mi nombre, o debería esconderme detrás de una máscara? Ambos tienen sus ventajas. Luego se rió a sí mismo, una sonrisa jugando a través de sus rasgos mientras entretenía la idea de tener un nombre de sombra para su red. Sistema, tú decides. ¿Cuál es mi nombre de sombra? Hizo medio bromear, medio grave, sin esperar realmente que el sistema respondiera a una petición tan caprichosa. Sin embargo, para su diversión y su suave sorpresa, un mensaje del sistema apareció rápidamente ante sus ojos, claro y directo en su respuesta. System Message. New Identity Designation. Después de una cuidadosa consideración y análisis de sus atributos y métodos operativos, se ha seleccionado un nombre de sombra para usted. Nombre de la sombra. Zenkage. El nombre encarna la esencia de su influencia estratégica e invisible sobre el mundo shinobi. Utilícelo sabiamente como el símbolo de sus operaciones e influencia encubiertas. Oryu levantó una ceja, impresionada y ligeramente sorprendida por la inesperada cooperación del sistema. Zenkage, ¿eh? Suena bastante ominoso, reflexionó, considerando las implicaciones de llevar tal título. Serviría como una máscara, una persona bajo la cual podía operar libremente, construyendo su red de influencia sin vincular directamente las acciones de vuelta a Oryu Uchiha. Estaba contento con el nombre, mejor que nada, pensó Oryu, mientras se dirigía al país de las olas, esperando encontrar refugio pronto. El atardecer se arrastraba sobre las tierras, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, un hermoso, pero contundente contraste con los eventos anteriores del día. La noche empezaba a caer, y con ella, la temperatura bajó. Oryu envolvió su capa más apretada a su alrededor, su aliento visible en el aire frío. Llevaba horas caminando, la soledad de su viaje solo roto por el ocasional rustle de vida silvestre en el matorral. Fue durante uno de estos momentos de casi silencio que vio una cueva, una vista bienvenida para un viajero cansado. Acercándose cautelosamente, Oryu escaneó el entorno. Lo último que necesitaba era entrar en una emboscada. Satisfecho con el silencio, entró en la cueva, encontrándolo sorprendentemente espacioso y desprovisto de ocupantes. Esto servirá, dijo, bajando su manada. La cueva, aunque desnuda, ofrecía un respiro muy necesario del frío y los peligros de la noche. Oryu reunió un poco de leña desde el exterior y pronto tuvo un fuego en marcha, su calidez un pequeño consuelo contra el frío. Fue aquí, por la luz parpadeante del fuego, que Oryu decidió llamar a Yoru. Con un movimiento practicado, realizó el jutsu convocante, una columna de humo que señalaba la llegada de Yoru. El búho se materializó en una roca cercana, sus grandes ojos reflejando la luz de fuego. Yo, saludó el búho, se posó en una roca cercana, su mirada penetrante incluso en la tenue luz del fuego. Ru, respondió Oryu, pero su intento de humor solo le valió una mirada marchita del búho. Añadamos una regla a nuestro contrato que nunca deberías bromear. Oryu esnifó, descartando la idea con una ola de su mano. No tienes sentido del humor, acusó, aunque los combrinos de su boca le traicionaron con un ligero truco. El búho simplemente le dio una mirada que bien podría haber sido una reprimenda verbal. ¿Qué pasa? Finalmente preguntó, cortando directamente a la persecución. Oryu consideró momentáneamente otra broma, pero pensó mejor en ello ante la mirada no divertida del búho. Sobre el entrenamiento que discutimos. Como puedes ver, no estoy en Konoha. Estoy listo para la toma inversal para aprender Feateru Inkata. Yoru cambió de postura, la mención del entrenamiento provocando un cambio notable en su comportamiento. Finalmente decidió tomarlo en serio, ¿eh? Yoru observó, su voz portando un indicio de aprobación. En irrespetuosos, te llevaré a la tribu Kurohana Oul. Con un breve guiño de Oryu, Yoru extendió sus alas, una señal para que Oryu se preparara. Unas pocas señales de mano más tarde, un soplo de humo los envolvió a ambos, y cuando se despejó, se fueron, transportados al reino de la tribu del búho Kurohana.
Oryu se encontró sumergido en el ambiente negro de Yami no Mori dentro del reino crepúsculo, la luna que ofrece escasa iluminación contra la oscuridad opresiva. Activando su Sharingan, el mundo que lo rodeaba irrumpió en una claridad más discernible, revelando el denso y sombrío bosque que era el hogar de la tribu Kurohana Owl. Ser un Uchiha tiene sus ventajas, reflexionó internamente, viendo el bosque cobrar vida a través de la percepción única que concede su linaje. Yoru, encaramado con confianza a su lado, comentó secamente sobre su capacidad de ver en la oscuridad. Ser un Uchiha lo hace más fácil. Si ni siquiera pudieras ver, ni siquiera sería gracioso. La mente de Oryu jugó con la idea de un shinobi regular tratando de navegar por el terreno, tropezando a cada paso. El pensamiento lo divirtió, pero como pensaba antes, Yoru carecía de sentido del humor. Oryu siguió a Yoru más profundo en el bosque. El vuelo del buró oscuro era silencioso, un testimonio de la maestría de su especie sobre el arte del sigilo. Al llegar a un árbol colosal, su significado era inmediatamente evidente para Oryu. La circunferencia del árbol era masiva, y sus ramas llegaban hacia los cielos como si estuvieran apoyando el cielo mismo. Eso, comenzó Yoru, un toque de reverencia en su tono, es el árbol del reino. La leyenda dice que cada reino tiene un árbol como este, sosteniendo su cielo. Para el reino crepúsculo, este es el indicado. Oryu asintió en la comprensión mientras contemplaba la majestuosa vista del árbol del reino, su inmensidad incomprensible. Su atención, sin embargo, rápidamente se desplazó a la formidable figura a su lado. El búho ante él era diferente a cualquier otro. Sus profundas plumas azules se fundieron con la oscuridad de la noche, haciendo que pareciera como si fuera parte de las sombras. Sus ojos, un llamativo oro carmesí, sostenían una profundidad que sentía como si pudieran desvelar los secretos más profundos del alma. De pie en presencia de tal criatura, Oryu no pudo evitar sentir un escalofrío involuntario, no de frío, sino de la pura intensidad que esos ojos comían. Yoru, con un ligero arco que denotaba respeto más que sumisión, introdujo la figura. Gebo Aomori, este es Oryu, el humano del que hablé. El jefe, Aomori, fijó su mirada sobre Oryu, quien se mantuvo firme bajo el escrutinio, un testimonio de su compostura. A pesar del aura intimidante que exudaba el jefe, la expresión de Oryu se mantuvo neutral, su actitud tranquila. Aomori, el búho jefe, a pesar de su formidable presencia, mostró un comportamiento sorprendentemente accesible. Ah, la Uchiha que firmó el contrato. Bienvenido. Es una rareza para un humano descubrir nuestro pergamino. Sus orígenes también son un misterio para mí. Probablemente, uno de mis antepasados estaba detrás de él. El destino parece habernos reunido, así que hablemos de ello. Oryu, atrapado desprevenido por la franqueza del jefe pero apreciado de ello, ofreció un ligero arco. Gracias, jefe Aomori. Estoy agradecido por esta oportunidad. El jefe búho agitó un ala despectivamente, un destello de humor en sus ojos. No hay necesidad de trámites. Solo cumple con nuestras reglas, y nos llevaremos bien. Oryu asintió de acuerdo, preguntándose silenciosamente sobre los detalles de estas reglas, esperando que Yoru lo llenara más tarde. Tengo eso en mente. Gracias. El jefe los despidió casualmente. ¿O tú vas? Detén un poco, todavía es temprano en la mañana. Oryu miró hacia arriba, un poco asustado. Buenos días. El denso dosel del bosque y el peculiar ambiente del reino crepuscular habían desorientado completamente su sentido del tiempo. La risa de los búhos se repitió por la zona, un sonido profundo y resonante que parecía vibrar con el aire. Te acostumbrarás a los tonos de la oscuridad aquí, dijo, diversión clara en su tono. Asentándose cerca de la base del árbol del reino, Oryu encontró un lugar para descansar. El suelo era fresco y algo reconfortante, a pesar de la superficie dura. Yoru se instaló cerca, observándolo con esos ojos perspicaces. ¿No es tu mañana habitual, eh? Yoru bromeó. Definitivamente late la rutina habitual, contestó Oryu, apoyándose contra el árbol. Nunca lo admitiría en voz alta, pero la vibra mística del reino crepúsculo estaba creciendo sobre él, un marcado contraste con el mundo que conocía. A medida que avanzaba la mañana, Oryu tomó el consejo del jefe de corazón y pasó su tiempo explorando las inmediaciones del árbol del reino. El bosque estaba vivo con sonidos que no podía, y el aire tenía una frescura que parecía única en este otro lugar de mundo. Yoru señaló ocasionalmente varias flora y fauna, cada una con sus peculiaridades, y Oryu escuchó, encontrando la información más fascinante de lo que esperaba.
Mientras Oryu se asentaba en la extraña tranquilidad del reino crepúsculo, dirigió su atención hacia Yoru, así que, sobre esas reglas mencionó el jefe, Oryu comenzó, su voz cortando el silencio espeluznante de la mañana. Yoru, que había estado preocupado por acicalar sus plumas, se detuvo y miró a Oryu con una seriedad que indicaba la importancia del tema. Bien, las reglas, comenzó Yoru, cambiando a una posición más cómoda sobre una sucursal. Mientras Oryu anidaba contra la raíz gigante del árbol del reino, Yoru se posaba solemnemente en una rama de arriba. El ambiente era espeso con la niebla de la madrugada que parecía única para el reino crepúsculo. La mirada de Yoru se intensificó, señalando el cambio en la conversación a asuntos de mayor importancia. Escucha, comenzó Yoru, su tono cargando con una gravedad que llamó la atención. Este reino, es un tapiz de varias tribus, cada una con sus propias costumbres y territorios. La tribu del Búho, mi tribu, supervisamos los reinos del bosque, actuando como guardianes de una especie de... Pero, justo fuera de este bosque, encontrarás la tribu lunar Hare y la tribu del zorro de nieve, ambas formidables por derecho propio. Oryu, absorbiendo cada palabra, asintió. Su naturaleza pragmática le dijo que entender estas dinámicas era crucial para navegar por el reino sin conflictos innecesarios. Yoru continuó, además de ellos, hay tribus más pequeñas esparcidas por todas partes, algunas escondidas dentro de estos bosques, otras habitando en los rincones más aislados del reino. Ahora, la regla que debes recordar absolutamente. Cazar comida está bien, pero las tribus están fuera de los límites. Todo ser en una tribu es sensible, consciente. ¿Cazando a uno de ellos? Esa es una declaración de guerra. Oryu levantó una ceja, la regla directa pero profunda en sus implicaciones. Entendido. No empieces una guerra teniendo la cena equivocada, bromeó, incapaz de resistirse. Yoru no pudo evitar dejar salir una pequeña pizca de diversión. Exactamente. En cuanto a otras interacciones, es simple. Manténgase para ti, evita problemas innecesarios. No estás obligado a mostrar deferencia a nadie, pero provocar conflictos sin causa es imprudente. Después de una hora de explorar el reino con Yoru, Oryu se encontró en un amplio claro que parecía hecho a medida para el entrenamiento. Un río fluía cerca, sus aguas despejadas pero para los peces peculiares nadando dentro, todos los ojos carentes, adaptados a las condiciones únicas del reino. Oryu señaló esto con una mezcla de fascinación y cautela. La zona era sereno, el tipo de lugar donde se podía perder la noción del tiempo, inmerso en el entrenamiento o el pensamiento. Entre los árboles que rodean el claro, Oryu divisó una figura distinta. Un búho con plumas blancas de plata que parecía mezclarse con el medio ambiente, dándole un aspecto casi etéreo. Yoru, con un respeto que insinuaba el significado del búho, la presentó. El anciano Shizuka, este es el contratista, Uchiha Oryu. Está aquí para aprender Feateru Inkata. Una vez más, Oryu se sorprendió, sin esperar el primer comentario del búho. ¡Qué guapo!, comentó el búho, su tono alegre. Para un humano, eso es. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te verías como un búho? Oryu no pudo evitar inclinar la cabeza, entretenido por la pregunta. No puedo decir que lo haya hecho. Probablemente no sería la mitad de llamativo que tú, respondió, la esquina de su boca temblando hacia arriba. El búho plateado soltó una carcajada, su diversión llenando el claro. Me gustas, dijo ella, sus ojos brillando. Oryu se rió internamente, eso fue fácil, pensó, sintiendo un poco de orgullo por la rápida relación. Pero su satisfacción fue efímera. ¿Fácil, en serio? El repentino eco de sus pensamientos lo pilló desprevenido. Miró bruscamente al búho. ¿Acabas de leer mi mente? Ella se rió de nuevo, el sonido más rico esta vez. Mi experiencia radica en leer a mis oponentes y eliminarlos rápidamente. Soy el susurro del viento. Y sí, el viento susurra, explicó, una misteriosa sonrisa jugando con su pico. Oryu se dio cuenta entonces de que el Der Shizuka no había leído su mente sino que había interpretado sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. No era un concepto novedoso. Incluso los humanos podían leerse unos a otros de esas maneras, pero su precisión era desconcertante. Asintió en la comprensión, se formó un nuevo respeto por las habilidades del público de ancianos. Shizuka, el búho elder, flotaba con una gracia que parecía desafiar la propia naturaleza de la gravedad. Su aterrizaje fue tan silencioso como la noche que los rodeaba, un testimonio del dominio que tenía sobre el arte que estaba a punto de impartir. La cata de plumas, comenzó, su voz baja y convincente, es más que un mero movimiento. Es la encarnación de la esencia del búho.
Aprenderás a moverte sin sonido, golpear con precisión mortal y evadirte como si fuera parte del viento en sí. Oryu se paró con atención, sus ojos se centraron en Shizuka. Había enfrentado muchos desafíos, pero este era un reino diferente, tanto figurativa como literalmente. Silencio, repitió bajo su aliento, el concepto apelando a su mente táctica. Exactamente, confirmó Shizuka, sus ojos brillando con aprobación. Tu primera lección. El arte de moverse sin ruido. Con eso, demostró, moviéndose a través de la limpieza de una manera que parecía deslizarse. Sus pies apenas tocaron el suelo, y no había un solo sonido para ser escuchado, incluso cuando las hojas y las ramas yacen en su camino. Oryu observaba, absorbiendo cada detalle. Moviéndose sin sonido, es como ser una sombra, pensó, ya viendo las ventajas tácticas que podría ofrecer esa habilidad. Intentó imitar sus movimientos, pero sus primeros intentos fueron menos que exitosos, el suelo del bosque traicionó cada paso. Shizuka lo observó con una paciencia que parecía infinita. Otra vez, amenizó. Enfócate en distribuir tu peso uniformemente y muévete como si fueras parte del aire en sí. Horas pasadas, con Oryu practicando incansablemente. La frustración inicial de los repetidos fracasos le impresionó a pesar de que sus movimientos se volvieron más tranquilos, más fluidos. Esto es como aprender a caminar de nuevo, reflexionó Oryu, una sonrisa irónica en sus labios. Shizuka agitó la cabeza con una mezcla de frustración y diversión mientras veía el último intento de Oryu de dominar el movimiento silencioso de la kata de la patria. Tienes que olvidar cómo caminaste antes. No importaba lo silenciosa que pensabas que eras, para nosotros, fuiste tan fuerte como un rayo en una noche tranquila, explicó, su voz firme pero alentadora. Oryu esnifó, sus pensamientos momentáneamente a la deriva al famoso Chidori de Kakashi, la antítesis del combate silencioso con su sonido perforante de oídos, que recuerda a 1000 pájaros chirriando simultáneamente. La ironía no se perdió en él. Aquí estaba, tratando de encarnar el silencio de un búho, mientras que uno de los jutsus más célebres de Konoha era tan fuerte como el trueno. Agarrando la cabeza, se volvió a enfocar en la tarea a la mano, ponderando el consejo de Shizuka. Olvídate de cómo caminaste antes, había dicho. Sonaba bastante simple, pero en la práctica, estaba demostrando ser cualquier cosa menos. ¿Cómo se desaprueba algo tan instintivo como caminar? Oryu consideró la pregunta, su mirada asentándose en la tierra suave bajo sus pies. Cada paso que dio parecía traicionarlo, anunciando su presencia al mundo. Siempre se había movido con cierto grado de sigilo, necesario para un shinobi, pero esto era algo completamente diferente. El Featheruin Kata exigió un nivel de finura y sutileza que no había encontrado antes. Al respirar hondo, Oryu cerró los ojos, tratando de limpiar su mente de todas las nociones preconcebidas de movimiento. Se visualizó a sí mismo como un búho, deslizándose silenciosamente durante toda la noche, su presencia solo conocida cuando eligió revelarse. Cuando abrió los ojos, había una nueva determinación en ellos. Lo intentó de nuevo, centrándose en la distribución de su peso y la colocación de sus pies. El suelo del bosque, lleno de hojas y ramitas, era implacable, pero lentamente, comenzó a notar un cambio. Sus pasos se volvieron más ligeros, menos obstrusivos. No era perfecto, pero era progreso. Shizuka observaba desde la distancia, su expresión inescrutable. Mejor, admitió finalmente, pero todavía no lo suficientemente bueno. Estás pensando demasiado en ello. Que venga naturalmente. Naturalmente, se hizo eco Oryu, el concepto que parecía casi alienígena en este contexto. Aún así, siguió adelante, impulsado por el reto y el conocimiento de que dominar esta kata podría proporcionarle una ventaja sin parangón. Después de lo que se sintió como una eternidad, Oryu se desplomó contra un árbol, mirando en blanco la luna inmutable que dominó el cielo del reino crepúsculo. La ausencia del sol y la luna estacionaria le imposibilitaban rastrear el tiempo. Toda esta oscuridad está jugando con mi sentido del tiempo, murmuró, sintiendo su gruñido estomacal en protesta. Estoy hambriento. Yoro aterrizó a su lado, inclinando su cabeza como si escrutara la queja de Oryu. Dado tu nivel de habilidad actual, no captarás nada aquí. Las criaturas están demasiado bien adaptadas a la oscuridad. Ellos oirán o te verán viniendo de kilómetros de distancia, comentó Yoru, su tono de hecho. Oryu frunció el ceño, ponderando sus opciones. Podría sacar fácilmente algunas provisiones de su inventario, pero, ¿de dónde estaba el reto en eso? Vio esto como una oportunidad para empujar sus límites, para adaptarse y superar. Adivinaré que entonces tendré que levantar mi juego, decidió, de pie y desempolvándose.
Yoru lo miró con escepticismo pero asintió, extendiendo sus alas como para decir, muéstrame lo que tienes. Oryu pasó las siguientes horas intentando acosar a varias criaturas, usando sus técnicas recién aprendidas de la cata de plumas. A pesar de sus mejores esfuerzos, su presencia era todavía demasiado notable, sus movimientos demasiado fuertes para los ojos sensibles de los habitantes del crepúsculo realmo. Agotado y no más cerca de coger su cena o fue el almuerzo, Oryu se derrumbó de nuevo bajo el mismo árbol, un suspiro escapándolo. Esto es más difícil de lo que pensaba, admitió, mirando a un pájaro particularmente descarado que parecía burlándose de él desde una distancia segura. Por supuesto que lo es. Estás tratando de usar los sentidos humanos en un reino donde son prácticamente inútiles, comentó Yoru, saltando más cerca. Tienes que pensar como uno de nosotros. Utilice el medio ambiente, vuélvete parte de él. Oryu consideraba el consejo de Yoru, su mirada a la deriva hacia la luna. Conviértete en parte del medio ambiente, ¿eh? Muy bien, vamos a intentarlo de nuevo. Oryu se puso de pie, con los ojos cerrados, tratando de sintonizar su entorno con un enfoque que se sentía casi meditativo. Hola oscuridad, mi viejo amigo, he venido a hablar contigo otra vez, murmuró bajo su aliento, una sonrisa jugando en sus labios a pesar de la situación. Pero entonces, recordando la tranquila destreza de los búhos, no pudo evitar preguntarse, sonido de silencio, ¿eh? Sin embargo, el pensamiento se desvaneció rápidamente al darse cuenta de la complejidad de lo que se le pidió que hiciera. La imposibilidad de la noción rompió momentáneamente la concentración de Oryu. La paradoja era clara. El movimiento producía inherentemente el ruido, un hecho arraigado en su comprensión a través de incontables horas de entrenamiento de genjutsu con el objetivo de crear ilusiones tan realistas que incluso imitaban los sonidos más sutiles. Y sin embargo, aquí estaba, tratando de desafiar este principio básico, para encarnar el silencio en movimiento. El desafío no era meramente físico sino profundamente filosófico, requiriendo una reevaluación de su propio enfoque del movimiento. Olvidando cómo me mudé antes para aprender de la nada. Solo si fuera tan fácil, se murmuró Oryu a sí mismo mientras intentaba mezclarse con el ambiente del crepúsculo realiz. Sus pasos, aunque cada vez más tranquilos, aún perturbaban el silencio natural del reino, un marcado contraste con la presencia casi etérea de la tribu del búho. El feateru Inkata, con su énfasis en el movimiento silencioso y la agilidad etérea, estaba demostrando ser un desafío significativo. Cada movimiento que hizo Oryu fue un esfuerzo consciente para imitar el elegante y sin sonido de los búhos, pero el instinto humano y la fisicalidad a menudo lo traicionaron. La kata no era solo un conjunto de movimientos. Era una transformación de la propia esencia en algo similar a las veneradas criaturas de la tribu. Oryu se detuvo, tratando de recuperar el aliento después de varias horas de práctica implacable. El crepúsculo del reino, con su atardecer perpetuo, prestó una cualidad de otro mundo a su entrenamiento, la constante luz tenue tanto una comodidad como una maldición. Convertirte en parte del medio ambiente. Dijo en voz alta, medio esperando Yoru para ofrecer una réplica sarcástica. En cambio, el búho se posó en silencio, observando. Oryu apreció la tranquilidad. Le permitió reflexionar sobre su progreso, o la falta de ella. A pesar de la frustración, no pudo evitar sentir un respeto rencoroso por la kata y sus orígenes. La tribu del búho había cultivado un arte marcial que trascendía el combate físico, encarnando su conexión espiritual con el mundo natural. Los pensamientos de Oryu fueron interrumpidos por un bullicio cerca. Instintivamente, se agachaba, escaneando las sombras en busca de cualquier signo de movimiento. La vida silvestre del Duilig Realm fue esquiva, sus adaptaciones a la constante tenues, haciéndolas casi invisibles a los ojos no entrenados. Oryu se dio cuenta de que para dominar verdaderamente la kata de cuerda, necesitaba entender a estas criaturas, para ver el reino como lo hacían en el mundo de sombras y susurros. Luego se le di cuenta, a diferencia del sol en este reino. Lo primero que hizo Oryu al llegar al reino crepúsculo fue activar su Sharingan para navegar por la oscuridad. Las criaturas aquí se han adaptado a la oscuridad, pero he estado haciendo trampa con Sharingan, se dio cuenta. Desactivando el dojutsu, inmediatamente se vio envuelto en la oscuridad, confiando en sus otros sentidos para ver su entorno, no con sus ojos sino con un mayor sentido de conciencia. La oscuridad era inicialmente desorientadora, pero a medida que Oryu se centraba, el reino a su alrededor comenzó a tomar forma en su mente a través de los sonidos y cambios sutiles en el aire. Así que así es como se siente escuchar de verdad, se murmuró a sí mismo, una sonrisa que se toca los labios a pesar de la seriedad de su entrenamiento.
Oryu se sentó contra un árbol, su mirada perdida en las profundidades de la oscuridad que lo rodeaba. Sin la ayuda de su Sharingan, el ingenio del crepúsculo se sintió aún más alienígena, sus secretos encubiertos en las sombras que ni siquiera los ojos más agudos podían perforar. Supongo que no voy a comer esta noche, murmuró, resignándose a la meditación en lugar de buscar una comida que sabía que no podía atrapar. Al cerrar los ojos, los sonidos del reino se hicieron más fuertes, más distintos. El murmullo de las hojas, el lejano bolso de un búho, el suave murmullo del río cerca. Todos estos elementos formaban una sinfonía de la noche que, hasta ahora, solo había apreciado parcialmente. Fue un duro recordatorio de sus limitaciones, de la brecha entre sus sentidos humanos y las criaturas nacidas de este eterno anochecer.